Estocolmo. El viento azotaba como un látigo invisible por las estrechas calles, arrancando bufandas y empujando a la gente hacia adelante. Nadie se cruzaba con la mirada del otro. Todos se apresuraban, como si el frío no solo mordiera la piel, sino que los persiguiera hasta sus casas calientes, lejos de todo lo que recordaba los lados oscuros de la vida. A la entrada de uno de los edificios de oficinas más brillantes de la ciudad, un hombre estaba de rodillas, encogido sobre un cartón sucio. Su chaqueta estaba tan rota que el plumón asomaba como pequeñas plumas blancas. Tenía los dedos azules, los labios agrietados, pero sus ojos ardían con una luz extraña, casi desafiante. Había aprendido que la mayoría no lo veía, solo veían una mancha, un problema, un fracaso. Pero esa noche decidió que alguien lo escucharía. Las pesadas puertas de vidrio se abrieron y, desde la calidez interior, salió un hombre con traje a medida. Sus zapatos brillaban como si nunca hubieran tocado el suelo, y el reloj de su muñeca costaba más que un coche pequeño. Se movía con seguridad, como alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. El móvil pegado a la oreja, la voz baja y tranquila. Negocios, reuniones, decisiones que afectarían la vida de otros. El hombre sin hogar se enderezó un poco, y su voz, ronca, pero clara, atravesó el murmullo de la ciudad. Disculpe, no quiero dinero, quiero una hora. Enséñeme a vivir. El millonario se sobresaltó. Estaba acostumbrado a los mendigos, a manos extendidas pidiendo unas monedas. Pero aquello era diferente. Las palabras lo obligaron a detenerse. Apartó el teléfono de la oreja, incapaz de procesarlo al instante. ¿Qué has dicho?, repitió, casi irritado, pero también curioso. El hombre sin hogar lo miró fijamente a los ojos. No había sumisión en su mirada, ni rastro de súplica. Solo una fuerza extraña, como si, pese a la suciedad y al frío, llevara dentro algo imposible de quebrar. Una hora, respondió. No dinero. Te he visto pasar cada noche, siempre con prisa, siempre hacia algún lugar. Solo dame una hora. Muéstrame cómo se vive. He olvidado cómo hacerlo. El hombre del traje rió brevemente, sin alegría. Miró su reloj. Tenía una reunión en 20 minutos. Los inversores lo esperaban. Un hombre sentado en la calle nunca valía perder ni un minuto. ¿Olvidaste? ¿Sabes qué hora es? No tengo tiempo para esto, murmuró. Y, sin embargo, se quedó quieto. Algo lo retenía. Podría haberse ido, desviar la mirada como todos los demás. Pero había algo, quizá la forma en que el hombre mantenía la cabeza erguida, pese a la miseria, que lo inmovilizaba. Enséñame a vivir, repitió el hombre sin hogar, despacio, casi como una plegaria, pero sin pedir clemencia. Te doy todo lo que tengo, todo. El millonario pensó con sarcasmo. ¿Qué podría darme? ¿Ese cartón? ¿Esos harapos? Estaba a punto de marcharse, cuando algo inesperado se movió en su pecho. ¿Curiosidad? ¿O quizá culpa? Estaba acostumbrado a comprar su salida de cualquier incomodidad. Pero frente a él había alguien que no podía comprar. El silencio pesó. Los coches pasaban. Una mujer apuraba a su hija y lanzó una mirada rápida que decía: «Sigue adelante, no lo mires». Pero el millonario no siguió. Se oyó a sí mismo decir: «¿Una hora? Está bien. Una hora. Pero no espero que esto sirva de nada». El hombre sonrió levemente. No era una sonrisa agradecida, sino la de alguien que ya sabía más de lo que mostraba. «Es todo lo que necesito», dijo. «Una hora basta para cambiarlo todo». Y allí, en mitad de la acera, comenzó la grieta. Comenzaron a caminar por la calle, lado a lado. El contraste era casi absurdo. Uno con zapatos rotos que apenas aguantaban, el otro con cuero que relucía bajo las farolas. La gente miraba, algunos cuchicheaban, otros apartaban la vista, como si fuese peligroso verlos juntos. El millonario, que se llamaba Daniel, caminaba rígido, como si cada paso fuera un error que no quería admitir. Se sentía atrapado en una situación de la que no podía comprarse la salida.
Una hora. ¿Por qué había aceptado? ¿Cómo te llamas? Preguntó al fin, casi a regañadientes. Simón, respondió el hombre sin hogar. Solo Simón. Pasaron frente a un restaurante con grandes ventanales. Dentro, la gente reía, chocaban las copas, desfilaban platos llenos. Simón se detuvo y contempló la escena un largo rato. ¿Ves? Dijo a Daniel. Esas personas viven, no porque tengan dinero, sino porque comparten algo. Ya no recuerdo cómo se siente. Daniel resopló. ¿Crees que la vida va de sentarse a reír con una copa de vino? No, dijo Simón con calma. Creo que la vida va de no sentirse invisible. Las palabras golpearon. Daniel guardó silencio. Recordó de pronto su infancia, a un padre siempre demasiado ocupado, y su propia promesa de no convertirse en eso, aunque quizá ya iba camino de ser peor. Siguieron andando. Simón señaló a una mujer que luchaba con unas bolsas. Un chico se detuvo para ayudarla. Sonrió, recibió una sonrisa de vuelta. Eso, dijo Simón, también es vivir. Ver a alguien, ayudar, ser humano. Daniel se irritó. ¿Crees que no ayudo a la gente? Doy miles a caridad cada año. He creado empresas que dan trabajo a cientos. Simón lo miró, directo y sereno. ¿Y cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos sin pensar en lo que podía darte a cambio? El silencio pesó tanto que a Daniel le oprimió el pecho. Quiso responder con aspereza, pero las palabras no salieron. Llegaron a un parque. Los bancos estaban cubiertos de escarcha, las lámparas proyectaban sombras largas. Simón se sentó y señaló el sitio a su lado. Daniel se sentó a regañadientes. Dije que te daría todo lo que tengo, empezó Simón. No es mucho, pero es más de lo que crees. Sacó de un bolsillo una cajita metálica, gastada y rayada. La abrió con cuidado. Dentro había una foto amarillenta, una mujer de sonrisa cálida y un niño en brazos. Mi familia, susurró. Ya no están. Los perdí. No porque no los amara, sino porque olvidé cómo se vive. Perseguí dinero, estatus, todo eso que tú corres ahora. Creí que alcanzaría la vida más tarde. Pero no existe ese más tarde. Daniel miró la foto. Quiso decir que no era lo mismo, que él tenía control, que su camino era distinto. Pero algo en los ojos de Simón le dijo que era mentira. ¿Insinúas que voy hacia lo mismo? Digo que ya estás ahí, respondió Simón suave. La diferencia es que tú aún puedes dar la vuelta. Daniel se levantó bruscamente. No sabes nada de mí. Lo sé todo, dijo Simón en voz baja. Yo fui tú. Las palabras quedaron flotando como un eco. La rabia quemó en Daniel, pero también algo más hondo empezó a moverse. La sensación incómoda de que el hombre frente a él no era un desconocido, sino un espejo. Su reloj pitó. Hora de la reunión. Debía irse. Todo en él gritaba vete, pero las piernas no respondieron. Una hora, dijo Simón de nuevo, casi en un susurro. Dámela. Y te daré la verdad. Daniel tragó saliva. Era como si toda su vida se pusiera de golpe en una balanza que ya no controlaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Daniel permaneció frente a Simón, inquieto, casi enfadado consigo mismo por no haberse ido. Parecía que el mundo contuviera la respiración. Incluso los ruidos lejanos de la ciudad sonaban amortiguados. Miró de reojo el reloj. La alerta de la reunión seguía parpadeando. Pero por primera vez en su vida adulta, no le importó una notificación de calendario. Se sentó otra vez, pesadamente, como si cada movimiento fuera una capitulación. Simón guardó silencio y lo observó. Aquella mirada, sin juicio, sin sumisión, solo presencia. Le molestaba más de lo que quería admitir. Está bien, dijo al fin Daniel, casi áspero. Entonces muéstrame. Enséñame. Simón sonrió leve, casi triste. Empieza fácil. Deja de mirar el reloj. El tiempo existe aunque lo persigas. Daniel suspiró, pero dejó el brazo sobre el regazo. Por primera vez en mucho, se sintió quieto sin planear el próximo paso. Cuéntame, siguió Simón. ¿Cuál es tu recuerdo más grande? El que te marcó. Daniel dudó.
No quería abrirse con un desconocido, menos con alguien de la calle, pero las palabras salieron, casi contra su voluntad. Cuando era niño, hice un dibujo para mi padre. Puse todo mi corazón en él. Corrí a enseñárselo, y él apenas lo miró. Déjame, estoy trabajando. Apretó la mandíbula. El recuerdo era viejo, pero el dolor seguía vivo. Me prometí no ser nunca insignificante, nunca invisible. Simón asintió despacio. Y entonces empezaste a correr, siempre hacia adelante, nunca aquí. ¿Está mal querer tener éxito? Bufó Daniel. No, respondió Simón. Está mal creer que éxito es lo mismo que vivir. El silencio volvió. El pecho de Daniel pesaba, como si algo se le saliera de dentro. De pronto, Simón se levantó, se pasó la mano por el pelo y señaló la calle. Ven, quiero enseñarte algo. Fueron hacia un callejón menos iluminado, con olor más fuerte a basura. Daniel frunció la nariz, incómodo. Simón avanzaba con paso seguro, como quien conoce cada grieta del asfalto. Se detuvieron junto a un banco, donde dos personas sin hogar se arropaban con mantas. Simón les hizo un gesto. Ellos devolvieron una sonrisa cálida, casi familiar. Esto también es vida, dijo. Comunidad, incluso en la miseria. ¿Ves la diferencia? No tenemos nada, pero nos vemos. Daniel los miró. Era extraño. Había pasado junto a cientos como ellos sin registrar sus rostros. Ahora los veía por primera vez. Una mujer mayor, con arrugas como valles hondos. Un muchacho apenas veinteañero, con ojos que cargaban demasiado dolor. ¿Por qué me enseñas esto? Murmuró. Porque crees que eres libre, respondió Simón suave. Pero eres más prisionero que nosotros, encadenado a tu agenda, a tu estatus, a la necesidad de no parar nunca. Nosotros, ya estamos desnudos. No tenemos nada que perder. Tú, temes perderlo todo y por eso no vives en absoluto. Las palabras cayeron como martillazos. Daniel notó humedad en los ojos. Parpadeó, negó con la cabeza. Yo he construido lo que tengo, dijo duro. No es justo comparar. Simón sonrió quieto. ¿Justicia? A la vida no le importa la justicia, solo le importa la presencia. Daniel calló. Sintió, con un pinchazo de pánico, que no tenía respuesta. Uno de los sin techo le tendió un vaso de plástico con café tibio. Por instinto quiso rechazarlo, pero la mirada de Simón lo detuvo. Tomó el vaso. El aroma era tenue, pero el calor le fue a las manos. Y en ese instante, al dar un sorbo de aquel café simple y amargo, Daniel sintió algo que lo sorprendió más que todo lo demás esa noche. Se sintió vivo. Daniel permaneció sentado en el banco, con el vaso de plástico en las manos. El café era flojo, casi aguado, pero el calor le recorría los dedos y el pecho. Era absurdo. Él, acostumbrado a los mejores restaurantes, a los vinos más caros, a los salones más exclusivos, y sin embargo, aquel sorbo se sentía más real que todas las cenas del último año. Simón lo observaba en silencio, como esperando algo. Daniel sostuvo la mirada y se inquietó. ¿Qué quieres demostrar en realidad? Preguntó. ¿Que soy un mimado? ¿Que no entiendo la vida? Simón negó con la cabeza. No quiero demostrar nada. Quiero que sientas. ¿Sentir qué? Todo lo que has apagado. Dolor, alegría, miedo, gratitud. Persigues cifras y contratos, pero huyes de ti mismo. Daniel quiso contradecirlo, pero las palabras se atascaron. Pensó en su casa. El gran apartamento con vistas al agua. Perfectamente amueblado, perfectamente diseñado. Y aún así, no había invitado a nadie allí en más de un año. Recordó las noches solitarias frente al ordenador, la copa de vino, que ya era rutina más que disfrute. No soy como tú, dijo al fin, casi con dureza. Tengo control, lo he construido todo. Simón se inclinó hacia adelante. Eso mismo decía yo, hasta que todo se derrumbó. El silencio se volvió insoportable. Daniel intentó levantarse, pero las piernas le pesaban. De pronto se oyó un ruido en la calle. Un niño, de unos 10 años, corría con una bolsa de plástico en la mano. Se detuvo, miró al grupo de sin techo, luego a Daniel con su traje.
Sus ojos brillaban de curiosidad. ¿Eres rico?, preguntó, sin vergüenza. Daniel se sobresaltó. Estaba acostumbrado a preguntas indirectas, a rodeos educados. Nadie se lo había dicho así, tan de frente. Sí, respondió breve. El niño sonrió. Entonces seguro puedes comprar lo que quieras. Pero, ¿puedes comprar un amigo? La pregunta lo dejó sin aliento. Intentó reírse, pero la risa murió a medias. Simón lo miraba, como si las palabras del niño fueran la única respuesta necesaria. El chico se alejó corriendo, dejando tras de sí un vacío mayor que la propia pregunta. Daniel volvió a sentarse. Sus manos temblaban. Recordó a un antiguo colega, el único al que alguna vez llamó amigo, perdido tras un conflicto por dinero. La memoria dolía. ¿Por qué duele tanto?, murmuró. Porque la verdad siempre duele primero, respondió Simón con calma. Pero también es la que libera. Se quedaron largo rato sin decir nada. El aire era áspero, el viento helado. Pero para Daniel, el mundo ya se sentía distinto, como si su fachada hubiera sufrido la primera grieta. Al fin se levantó, casi bruscamente. Tengo que irme. Simón lo miró. Claro, pero aún te quedan 20 minutos. Daniel abrió la boca para protestar, pero comprendió que era cierto. El tiempo se había detenido. Miró su reloj. Y por primera vez en mucho, no sintió pánico, solo un extraño peso en el pecho. Está bien, dijo en voz baja. Muéstrame más. Simón sonrió, casi imperceptible. Entonces te llevaré al lugar donde todo terminó para mí, y quizás donde algo pueda comenzar para ti. Caminaron por las calles oscuras, alejándose de las luces y del bullicio. Cada paso era como dejar atrás un mundo viejo. Daniel no sabía lo que le esperaba, pero sí que ya no era el mismo hombre que se había detenido frente a la entrada una hora antes. Caminaron junto al agua, donde los bloques de hielo rozaban el muelle como secretos antiguos. Estocolmo se alzaba como un escenario frío y brillante, fachadas que prometían seguridad, ventanas encendidas con vida en otro lugar. Simón avanzaba con la seguridad de quien ha recorrido los mismos pasos cientos de noches. Daniel lo seguía, respirando en nubes cortas, con el corazón pesado. ¿A dónde vamos?, preguntó al fin. A la verdad, respondió Simón sin mirarlo. Ese tipo de lugar del que ninguna riqueza puede aislarte. Doblaron entre dos almacenes, paredes de acero gris, grafitis como gritos congelados. Al fondo había un muelle de carga, cerrado con una cadena oxidada. Simón se agachó y pasó por debajo, con un gesto automático. Daniel se detuvo, inseguro, incómodo como un hombre fuera de su mundo. «Ven», dijo Simón con suavidad. «El miedo es solo una vieja historia». En el cemento se distinguían manchas de hollín, invisibles para quien no supiera. Simón se detuvo justo allí. «Aquí me consumí», dijo en voz baja. No en fuego, sino en silencio. Daniel esperó. Ese tipo de espera que duele en la mandíbula. Yo dirigía una pequeña empresa de construcción, continuó Simón. Teníamos un contrato aquí. Los plazos eran imposibles. Yo presionaba a mi gente. Me presionaba a mí. Café para desayunar, whisky para dormir. Ya sabes cómo es. Al principio el alcohol es lubricante, luego se vuelve palanca. Y después, motor. Sonrió sin calor. Creía que tenía el control. Sí, esa palabra que usas tanto. Pero el control no es más que un espejismo bonito para quienes no se atreven a sentir. Una noche debía conducir a casa. Mi hija tenía una función de teatro. «Papá, llega a tiempo», me dijo. Yo respondí, «Claro», y lo creí, mientras destapaba la botella. Daniel contuvo la respiración. 2 cruces más allá manejé demasiado rápido. La calle estaba mojada. Un ciclista salió, un chico joven. Frené, pero no lo suficiente. ¿Murió alguien? No. Pero algo sí murió. Mi licencia, mi credibilidad, la confianza de mi familia. Al principio mentí. Eché la culpa al clima, a los reflejos, al ayuntamiento por no echar sal. Pero la verdad, yo llevaba whisky en la sangre al sostener el volante.
Mi mujer lo vio claro. Se llevó a nuestra hija y se fue. Señaló las manchas en el suelo. Aquí, en este muelle, me senté semanas enteras, como si la culpa pudiera volar con el viento. No lo hizo. Se clavó en mí. Intenté seguir con la empresa, pero los clientes leyeron sobre la acusación y se retiraron. Una noche volví a la oficina a recoger una carpeta y me encontré con el espejo en el pasillo. Me vi. No un hombre, sino una fachada resquebrajada. Rompí el espejo, y con él se derrumbó todo lo demás. Daniel sintió que algo se movía dentro de él, como una losa que se desprende y cae al vacío. Vio las manos de Simón temblar, ese temblor mínimo que no viene del frío, sino de recuerdos que aún arden. ¿Por qué me cuentas esto?, susurró. Porque crees que tus decisiones existen en un vacío, respondió Simón. Pero atraviesan la vida de otros como el viento en un incendio. Piensas que tu próximo negocio solo trata de números, pero en realidad trata del padre que serás, del amigo que no tendrás fuerzas para ser, de los rostros que dejarás de ver. Y una noche estarás aquí, o en otro lugar, y descubrirás que ya nadie te espera. Daniel quiso decir que él sí tenía control, que no bebía al conducir, que era distinto, pero las palabras sonaron huecas incluso antes de salir. Recordó un mensaje ignorado de su hermana esa misma mañana. ¿Podemos hablar? Es importante. Había pulsado después. Recordó también cómo su asistente le recordó una reunión de personal que él tachó de inmediato. Priorizar cifras del cuarto trimestre. Rostros desfilaron. El limpiador de su oficina, cuyo nombre nunca aprendió. La recepcionista que siempre sonreía, y él jamás preguntó por qué a veces tenía los ojos rojos. Yo no soy tú, dijo, aunque sonó más a súplica que a defensa. No eres yo, admitió Simón. Aún, pero caminas en mis huellas, y lo haces rápido. Una sirena cortó el aire a lo lejos. Daniel se estremeció. Simón permaneció quieto, como si aquel sonido formara parte de su territorio nocturno. En la luz azulada de un destello lejano, Daniel vio su propia sombra contra la pared. Larga, vacía. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó. No puedo retroceder el tiempo, igual que tú. No, dijo Simón. Pero puedes evitar seguir a ciegas hacia adelante. Puedes elegir ahora. No un gesto de caridad para la foto. Una elección real. ¿Cuál? Simón lo miró fijo, en silencio. Llama a alguien que todavía crea que eres más que un título. Dile la verdad a alguien a quien se la ocultas. Y mañana, mira a las personas que llamas recursos como si fueran personas. Empieza ahí, te costará. Por eso se llama el precio de una vida. El aire se volvió espeso. Daniel sacó el teléfono, el pulgar temblando sobre la pantalla. ¿A quién primero? ¿A su hermana? ¿Al colega que había aplastado? ¿O a alguien cuyo nombre ni se atrevía a pensar? Sintió el pánico subir, ese viejo impulso de posponer, planear, empaquetar. 1 hora, susurró Simón. Aún no ha terminado. Daniel pulsó un nombre. Tonos. 1, 2. El corazón le golpeaba. La llamada se conectó. ¿Hola?, dijo una voz que no había oído en meses. Daniel cerró los ojos. Las palabras le ardieron en el pecho. Perdón, dijo. Un largo silencio. Y luego, una respiración al otro lado. Una primera luz frágil en un túnel larguísimo. Simón levantó la mirada al cielo, como si algo allá arriba lo soltara. Eso, dijo. Ahora empezamos a vivir. Daniel seguía con el móvil en la mano, el oído ardiendo por la llamada recién terminada. La palabra perdón resonaba en él como si no la hubiera dicho solo a la persona que respondió, sino a todo el mundo que había ignorado. Los dedos le temblaban. Guardó el teléfono rápido, como si fuese una prueba demasiado pesada para llevar a la vista. Simón lo observaba en silencio. Sus ojos no eran triunfantes, solo cálidos, casi tristes. Ahora, dijo en voz baja, ya no estás solo. Daniel rió corto, un sonido áspero. Nunca he estado solo. Estoy rodeado de gente, asistentes, juntas directivas. Y aún así, interrumpió Simón suavemente. Ayer por la noche tomaste café solo en tu oficina, ¿verdad? Las palabras lo atravesaron. Daniel apartó la vista,
como si la oscuridad alrededor pudiera protegerlo. Pero las imágenes llegaron igual. La oficina de cristal, la ciudad abajo, la sensación fría de poder mezclada con un vacío, al que nunca había querido poner nombre. ¿Me espías?, murmuró. No, respondió Simón. Reconozco la soledad cuando la veo. Se lleva en la postura, en los ojos, en la forma en que alguien mira el reloj cada minuto, pero nunca su propia sombra. Siguieron caminando junto al muelle. El viento había amainado un poco, pero el frío aún mordía. Daniel metió las manos en los bolsillos y notó cómo la tela de su carísimo traje de pronto le parecía más delgada que nunca. Dijiste que perdiste a tu familia, empezó Daniel. ¿No hay camino de regreso? Simón se detuvo, pasó la mano por su barba gastada. Lo intenté. Fui a su nueva casa con flores, cartas, promesas. Mi hija se escondía detrás de la cortina. Me miraba, pero no abría. Mi esposa. No, ella era más fuerte. Sabía que el perdón no era un billete de vuelta. Respiró hondo. Perdí el derecho a su vida, pero no perdí el derecho a hacer algo correcto por otros. Por eso hablo contigo. Daniel tragó saliva. Había un tono en su voz que cortaba más hondo que cualquier tribunal o fracaso empresarial. Llegaron a un puente. Los coches pasaban arriba. Las luces se reflejaban en el agua. Simón se detuvo bajo el arco, donde el eco sonaba como en una catedral. Aquí solía estar de pie, dijo. Horas enteras, mirando al agua, preguntándome si era el momento de saltar. Daniel lo miró fijamente. ¿Y por qué no lo hiciste? Simón sonrió de lado. Porque una noche un desconocido puso su mano en mi hombro. No dijo nada. Solo me miró. Esa mirada me retuvo. A veces, basta con eso. El estómago de Daniel se encogió. Pensó en todas las veces que había pasado junto a alguien sin verlo. ¿Cuántos hombros podría haber salvado? Entonces, ¿quieres decir que la vida depende de pequeños gestos? No, respondió Simón. Quiero decir que la vida se construye de pequeños gestos. Son la diferencia entre vivir y solo existir. Se quedaron allí mucho rato, el viento rugiendo entre los pilares. Daniel se apoyó en la baranda. Por primera vez en años, se permitió sentir algo distinto al hambre de más. Sintió vergüenza, pero también un extraño alivio. De pronto, su teléfono volvió a vibrar. Un correo de la junta directiva. Importante para mañana. Miró la pantalla. Normalmente lo habría abierto al instante. Ahora le pareció algo ajeno, casi irrelevante. Sabes que si empiezo a vivir como dices, puedo perderlo todo, dijo en voz baja. Simón sostuvo su mirada. O quizás solo pierdas lo que te mantiene prisionero. Daniel sonrió torcido. Hablas como un filósofo. No, dijo Simón. Hablo como alguien que ya lo perdió todo, y por eso sabe lo que sí vale la pena conservar. Las palabras flotaron en el aire. Daniel sintió presión tras los ojos, pero no permitió que cayeran lágrimas. Inspiró hondo. No sé si puedo, confesó. Simón puso una mano en su hombro. Estaba fría, pero firme. Nadie lo sabe. Se empieza con un paso. Ya diste uno cuando dijiste perdón. El siguiente lo darás mañana. Se quedaron bajo el puente, con el agua rugiendo debajo, y en ese momento, por primera vez, Daniel sintió que el mundo no solo reposaba sobre sus hombros, también lo sostenía a él. Siguieron caminando junto al agua, en silencio un rato. Daniel notó que sus pasos se habían vuelto más lentos, más pesados, como si su propio cuerpo se negara ya a correr hacia adelante. Simón iba a su lado, no como mendigo ni como guía, sino como una sombra que conocía mejor su ritmo que él mismo. Al volver hacia el centro de la ciudad, los letreros brillaban más fuerte, neones azules y rojos parpadeaban. Daniel sintió como si volviera de otro mundo al suyo, pero algo le incomodaba. El traje ahora le pesaba como una armadura demasiado estrecha. ¿Sabes qué pasa mañana?, preguntó de pronto. Simón lo miró, intrigado. Tengo que presentar un contrato de cientos de millones. Lo he preparado durante meses. Y sin embargo, ahora mismo me parece completamente vacío. Simón sonrió, tranquilo.
Eso significa que has empezado a ver. Daniel se mordió el labio. Pero si suelto todo, si empiezo a pensar más en las personas que en los números, puedo perderlo todo. O ganar algo que nunca podrás comprar, respondió Simón. Se detuvieron en un paso de peatones. Los coches pasaban veloces. Daniel observó los rostros a su alrededor. Tensos, pegados a sus móviles, nadie miraba a nadie. Y en todos esos reflejos se vio a sí mismo. Al cruzar, Simón sacó de nuevo la cajita metálica con la foto. La sostuvo bajo la luz de una farola. Camino con estos rostros en el bolsillo, dijo. Son mi recordatorio. Siempre, en cada paso. Daniel la miró largo rato. Sintió un peso extraño en el pecho, como si esa pequeña caja pesara más que toda su cartera. Dámela, dijo de pronto. Simón frunció el ceño. ¿Qué harías con ella? No quitártela, solo cargarla un momento, sentir su peso. Simón dudó, pero se la tendió. Daniel la tomó con cuidado. Era pequeña, casi insignificante, pero le pareció de piedra. La abrió. La mujer sonreía. El niño lo miraba. Cerró la tapa con los dedos temblorosos. Ahora entiendes, susurró Simón, que nada de lo que perseguimos pesa más que lo que perdemos. Daniel asintió despacio. Supo que algo dentro de él había cambiado. De pronto, su reloj pitó otra vez. Miró la pantalla. Había pasado exactamente una hora desde que se detuvo frente a Simón en la entrada del edificio. Se quedó mirando los números, como si ya no tuvieran el mismo poder. Tu hora ha terminado, dijo, casi en un susurro. Simón sonrió. No, tu hora acaba de empezar. Allí estaban, dos hombres de mundos distintos, unidos por un hilo invisible. Los coches pasaban, la gente corría, el frío mordía. Pero en ese trozo de acera, todo se volvió quieto. Daniel inspiró hondo. Sabía que el día siguiente llegaría con exigencias, cifras y expectativas. Pero también sabía que algo en él ya no sería igual. Devolvió la cajita a Simón, con una firmeza nueva en la mirada. Gracias, dijo. No por la historia, por la verdad. Simón asintió. Guardó la caja en el bolsillo. No lo olvides. Una hora puede cambiarlo todo. Daniel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa verdadera, no ensayada ni profesional. Y a veces, dijo, basta un hombre en una acera para derrumbar una fachada entera. Se miraron una última vez. Luego Daniel volvió hacia su barrio, y Simón se perdió en la noche. Dos caminos distintos, unidos por una hora, que ninguno olvidaría jamás. Esa noche, Daniel se paró frente al espejo de su lujoso apartamento. La ciudad brillaba como un mar de estrellas tras los ventanales. Siempre había amado esa vista. Le daba la sensación de haber conquistado algo. Pero ahora, el cristal se le antojaba un muro. Su reflejo lo miraba. Traje perfecto, corbata cara. Y sin embargo, veía a un hombre extraño. Las palabras de Simón resonaban. No eres yo. Aún. Un eco. Una advertencia. Una oportunidad. Tomó el teléfono del escritorio. Buscó en sus contactos. Vio el nombre de su hermana, con un mensaje sin leer debajo. ¿Podemos hablar? Es importante. Antes habría dudado, pospuesto. Ahora pulsó. Sí, mañana, te lo prometo. Dejó el móvil y se cubrió el rostro con la mano. Un paso. Solo un paso, pero se sintió como un terremoto. Llamaron a la puerta. Sorprendido, fue a abrir. Afuera estaba la recepcionista de su oficina. Se veía confundida, casi avergonzada. Perdón por molestar. Olvidé unos papeles después de la reunión. Daniel abrió del todo. Ella parecía cansada, los ojos aún rojos. Por primera vez en años, se detuvo a mirarla de verdad. ¿Estás bien? Preguntó. Ella se sobresaltó. ¿Perdón? Me refiero a que pareces haber tenido un día difícil. Ella dudó. Luego sonrió débilmente. Sí, ha sido duro. Pero gracias por preguntar. Un gesto pequeño. Una simple pregunta. Pero Daniel sintió que era el inicio de algo mayor. Cuando ella se fue, él se quedó en el sofá, con una mezcla de miedo y esperanza en el pecho. Sabía que al día siguiente tendría que tomar decisiones,
tal vez más duras que nunca. Pero también sabía que ya no podía esconderse tras la fachada. Miró de nuevo la ciudad. Coches como hileras de luces, gente con sus propias luchas y secretos. Pensó en Simón, en la cajita con la foto, en aquel café aguado que había sabido más real que todas sus cenas. Sacó una hoja en blanco y escribió. 1 hora. Eso bastó para que pudiera ver. Me prometo, nunca más cerrar los ojos a la gente a mi alrededor. Nunca más correr tan deprisa que olvide vivir. Dobló el papel y lo guardó en su billetera, junto a las tarjetas de crédito. Un recordatorio entre todo lo que solía definirlo. Y allí, solo en su lujoso apartamento, comprendió que Simón le había dado algo más valioso que todos sus contratos, cifras e inversiones. Le había devuelto el espejo. Moraleja. Vivir no se trata del saldo en la cuenta, ni de los contratos en la cartera. Se trata de los pequeños gestos. Ver, escuchar, atreverse a sentir. 1 hora de verdad puede bastar para romper una fachada levantada durante años. Y a veces, justo esa hora es la que salva una vida entera.